Bueno, hay un tema que amenaza con convertirse en un problema y tiene que ver con los famosos pases libres para los estudiantes, esa gratuidad que inició el gobierno de Urtubey y que, bueno, prosigue en el gobierno de Sáenz. Esto tiene que ver, lo hablamos con el rector de la Universidad Nacional de Salta, lo hablamos con el ingeniero Villada, que es el ministro de Gobierno, lo hablamos con la gente de Saeta, en fin, ya no sabemos con quién más hablar. ¿Por qué? Porque ahora se hizo una presentación de la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta en representación de estudiantes de la UNSA por las restricciones al pase libre. Hay restricciones al pase libre. Sobre ese tema vamos a hablar con Emilia Calmejane, que además de ser abogada, es la presidenta de esta Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta. Emilia, buen día. Jorge Calvo la saluda. Hola Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué situación está? ¿En qué representan ustedes a los estudiantes de la UNSA? ¿Cuál es el panorama allí? Bueno, nosotros como Asociación de Consumidores a nivel nacional, al contar con personería, estamos legitimados para representar a grupos de usuarios y en este caso, bueno, analizando el planteo que se daba, que es una reglamentación, una resolución que emitió AMT, que restringió los derechos y los alcances de la ley que establece el boleto libre y gratuito, contrariando el espíritu de la normativa, decidimos presentar este amparo representando, bueno, a los estudiantes ingresantes irregulares de la Universidad Nacional de Salta. Hicimos este amparo, lo planteamos el 9 de abril, ya se encuentra, digamos, radicado en el juzgado de Minas, y en este momento... ¿Y por qué está en el juzgado de Minas eso? ¿Qué tiene que ver esto con el juzgado de Minas? Sí, lo que pasa es que cuando uno plantea un amparo colectivo puede elegir el juzgado. Nosotros decidimos plantearlo en este juzgado porque la jueza es conocedora de los procesos colectivos. Ajá. Y como acá estamos hablando de una cuestión de interés público, decidimos, bueno, radicarlo en este juzgado y ahora ya se encuentra en el despacho del Procurador General de la provincia. Estamos hablando de la doctora Mosman, ¿no? La de Minas. Así es. Sí. La doctora Mosman. Uh-huh. Y sigamos contando el tema porque está bastante interesante. A ver. Sí, bueno, nosotros planteamos el amparo, ahora está en el Procurador General y lo que esperamos justamente es que se declare la inconstitucionalidad o la ilegalidad de esta resolución, que es la número 13/24 de AMT, que establece restricciones y establece, digamos, regula cuestiones que solamente le competían en conocimiento a la Universidad Nacional. Sí. Y todas estas disposiciones terminan siendo en la realidad operativamente imposibles de aplicarlas y afecta, por supuesto, la situación y la condición de muchos alumnos que en este momento ya están corriendo un grave peligro de no poder cursar más. Sí. Recordando que estamos hablando más o menos de un colectivo de 35.000 estudiantes, algunos que vienen, por supuesto, del interior, y todo esto, bueno, afecta, por supuesto, gravemente las posibilidades de que ellos continúen con sus estudios o que incluso puedan terminar sus carreras, porque hay estudiantes ingresantes y hay estudiantes que están ya tramitando sus últimos años de la carrera. ¿Y cuáles son las restricciones que pueden evitar que los señores concluyan sus carreras? ¿Por qué razón? Bueno, hay una situación, por ejemplo, que también está planteada en el amparo y una presentación judicial que hizo uno de los estudiantes, donde se ve claramente que esta normativa es inaplicable. Es el caso de un muchacho que cursó en una facultad teniendo condición ya de regular, aprobó materias todo un año, y bueno, obviamente advirtió que esa carrera que estaba estudiando no era lo que realmente quería, entonces al año siguiente, este año, cambió de facultad y aún teniendo materias aprobadas y habiendo cursado un año anterior, volvió a tener la condición de ingresante. Sí. Y esta situación, por ejemplo, no le permite acceder al boleto. Ajá. Hay otras
que tienen que ver, por ejemplo, con perdón, ¿no le horarias. permite acceder al boleto por qué razón? Porque justamente la resolución establece limitaciones para los ingresantes y los regulares. Y en este caso, digamos, como establece condiciones de tener materias aprobadas y materias cursadas, no se las validan, básicamente. Bueno, pero a ver, todo tiene que estar hecho con criterio. Si es un Exacto. alumno ingresante, no puede tener materias aprobadas, está ingresando. ¿Cómo va a tener materias aprobadas? Exactamente. Y bueno, hay cuestiones que son irrazonables en las disposiciones normativas. Esta mañana yo lo decía, que evidentemente antes de dictarse esta normativa por parte de la MT, deberían de haberse reunido previamente y tomar conocimiento de cómo es el funcionamiento de la Universidad Nacional, porque la disposición establece, por ejemplo, que el boleto pueden acceder a partir de las 6 de la mañana, y hoy hay alumnos que tienen que viajar 2 horas antes, porque vienen de otro lugar, de Molde, del Carril, necesitan 2 horas antes salir de su casa, y este boleto que necesitarían no se encontraría cubierto, por ende no podrían acceder al beneficio. Bueno. Y así, bueno, un montón de otras cuestiones que en la práctica, digamos, estaría afectando a los estudiantes, y que además de eso, la normativa termina siendo totalmente arbitraria porque es una reglamentación de orden menor a lo que establece la ley. Claro, bueno, hay que tratar de compatibilizar a la normativa con lo que dice la ley, pero la ley está hecha para entenderla de buena fe. Así Entonces, es, el estudiante que es pícaro, ¿no?, y que se inscribe y no aprueba ninguna materia y va a calentar el banco allí, no tiene ningún derecho a esa gratuidad. Yo me opongo como ciudadano a bancar a un tipo que está yendo a calentar el asiento y no aprovecha esa gratuidad. Segundo, tampoco fomentemos la picardía. Hay muchos que se inscribieron y simplemente lo único que buscaban era el boleto gratuito, que lo terminamos pagando todos. Entonces esa es una gravosidad que recae sobre personas que no tenemos por qué pagar, pero sin embargo lo estamos haciendo. Entonces, para cerciorarnos de que el espíritu de la ley, que es lo que está en controversia ahora, se cumpla efectivamente, nace ese requisito de que tengan 2 materias aprobadas. Precisamente porque se ha verificado en numerosos casos, no ha habido uno que otro aislado, sino numerosos casos, de que las gratuidades han sido mal utilizadas en un abuso permanente, poniendo en riesgo el sistema, y con la misma cantidad de alumnos que dicen que tienen, que son 35.000, imaginemos la cantidad de casos que se dan que pueden hacer fracasar no solamente la normativa y el espíritu de la ley, sino el sistema al que acceden todos, al que pagan todos, al que fomentan todos. Entonces, no podemos poner en riesgo eso por la picardía de algunos. O se allanan a lo que dice la ley como corresponde y también a los requisitos que impone la regulación de la norma, o bueno, no harán el uso de la normativa, tendrán que ir y pagar el boleto. Eso también hay que entenderlo. O sea, esto no es una unidad de fomento. Acá se está dando una ayuda, una colaboración que está sujeta al cumplimiento de esos requisitos. Acá hubo 2 cuestiones para observar. Primero, que sí, obviamente la intención era regular y ver la medida de racionalidad del uso del boleto, se hizo, digamos, sin consultar primero con el organismo que es la UNSA, que tendrían que haberlo hecho previamente a esto para acordar cuáles iban a ser las formas y las reglamentaciones. Esto no pasó así. La resolución se dictó de forma unilateral y fue intempestiva. Entonces eso generó un caos que terminó, por supuesto, deviniendo en que esta norma termina siendo irrazonable en muchas situaciones. Y por otro lado, hay una cuestión que tiene ya que ver con la constitucionalidad, que es que establece nuestra Constitución que una reglamentación inferior a otra reglamentación, a otra normativa, no puede ser totalmente contrarias entre sí. Y acá lo que estamos viendo es que justamente
estaría, digamos, contra el espíritu de una ley que nació siendo amplia y que, por supuesto, termina deviniéndose en inconstitucional por contradecir completamente el espíritu de esta norma. Y tendrán que ver ahora de reformar entonces la norma, la ley, por decir, para que no existe esa contradicción entre una cosa, entre la reglamentación y la norma que le dio origen. Lo que tuvo que haber pasado, Jorge, es que antes de intervenir dictando una normativa por parte de la MP, tendrían que haberse reunido previamente con la Universidad Nacional de Salta. Pero tengo entendido, según lo que me dijo el vicerrector acá, que había habido una reunión donde, bueno, no se ponían de acuerdo en qué es un alumno regular. Para ellos un alumno regular no requiere tener materias aprobadas. Y para el gobierno dijo, no, nosotros queremos el alumno regular, pero con 2 materias aprobadas. Y cada uno sostenía el significado académico de lo que significa el alumno regular, si tiene o no que tener materias aprobadas. El gobierno sostiene que es necesario tener materias aprobadas porque eso de alguna manera garantiza que el alumno esté haciendo un aprovechamiento correcto de los estudios y que al mismo tiempo la gratuidad le sirva a él para concluirlos. Y por el otro lado la UNSA dice, no, bueno, si nos enfocamos directamente en lo que quiere decir un alumno regular en términos universitarios, es aquel que está inscripto y no necesita tener materias regulares o cursar, ni tampoco aprobar materias. Entonces, estamos en ese entuerto que parece increíble que tengamos que discutir unas cosas tan, ¿qué puedo decir?, ajenas a la tontera, porque esto es de sentido común, ¿no? Es decir, uno tiene que aprovechar la gratuidad en la medida en que haya buena fe. Ahora, si hay ausencia de buena fe y yo utilizo la gratuidad para hacer otras cosas y no soy alumno de la UNSA y solamente me inscribí para burlar el sistema, bueno, estamos en un gran problema. Y el sistema tiene que generar sus anticuerpos de protección, ¿no? No sé cómo es el tema. Sí, no, por supuesto que esta situación afecta y termina afectando a un montón de alumnos que cumplen los requisitos. Bueno, pero es importante también que no afecte a una sociedad, que es la que banca el sistema. No, por supuesto que sí, pero en el devenir de esta discusión, yo creo que quien tendría que haberse expedido y establecer o proponer o determinar las formas del uso del boleto es la UNSA, porque es la única que tiene competencia para definir qué es un alumno regular. En cambio, estas condiciones, esta situación la terminó definiendo la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es un organismo que tiene otras competencias distintas. Claro. Bueno, veamos cuál es el resultado al final del amparo, a ver qué entiende la jueza por esto, y veamos cómo avanza esta situación, ¿eh? Así es, y bueno, esperemos que no termine afectando a los estudiantes, que en definitiva son muchos los que hacen el esfuerzo, que cumplen con los requisitos y que en este momento ya están corriendo peligro porque ya no están pudiendo llegar a cursar directamente materias que son currículas obligatorias y que pueden perder el año ya en este mes. Muy bien, Emilia, te agradecemos tu participación, es muy amable. No, por favor, a vos. Hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.